práctica el conocimiento bíblico. No solo se trata de crecer en el conocimiento, sino de crecer en carácter y obediencia a la palabra de Dios. Y esto nos recuerda a nosotros la diligencia que debe de existir en nuestro corazón en obedecer lo aprendido. No debemos descuidar el aprendizaje, pero no debemos descuidar el ponerlo por obra. Y cuando nosotros observamos que nuestras vidas están disminuyendo en la práctica y obediencia del conocimiento que hemos adquirido, pero mis amados hermanos, nosotros no debemos considerar o no debemos pensar que la vida cristiana se debe o se busca cumplir o satisfacer solamente a través de obedecer en parte. Tenemos que obedecer de una manera perfecta. Tenemos que obedecer de una manera plena. Tenemos que obedecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es un llamado que nosotros tenemos en el Señor, de obedecer a la perfección. Así que vamos a continuar con el estudio del capítulo 12 y espero que lo podamos terminar. Nos quedamos la semana pasada hasta el versículo 11, donde hablamos acerca de los dones, ya que entramos nosotros a esta sección de los dones del Espíritu Santo. Y en el capítulo 12, a partir del versículo 12, de igual manera, nos va a hablar ahora del cuerpo de Cristo. Los primeros 11 versículos hablamos acerca de lo que es los dones que el Espíritu Santo y la Trinidad, lo cual lo pudimos ver, que en el verso 4 nos habla del Espíritu, en el verso 5 nos habla del Hijo y en el verso 6 nos habla del Padre. Estamos hablando de 1 Corintios 12. Pero a partir del versículo 12 nos encontramos que la referencia que el apóstol Pablo va a utilizar es acerca de el cuerpo de Cristo como una unidad y que por lo tanto todos nosotros tenemos un objetivo y un propósito. Un segundo, por favor. Continuamos entonces con la lectura del versículo 12 en adelante de 1 Corintios 12. Dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo en particular, ¿no? Y a unos, dice ahora, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y cierra la sección del capítulo haciendo unas preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Permítanme orar, hermanos. Padre, en esta noche queremos darte gracias. Damos gloria y honor a tu nombre porque tú eres fiel, tú eres bueno y eres justo.
Señor, lo único que rogamos en esta noche es tu dirección, tu gracia y favor en nuestros corazones para atender y entender tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por permitirnos restaurar la conexión para poder tener este tiempo de estudio y gozo en tu palabra y en tu presencia. Ayúdanos a seguir creciendo en tu verdad, en tu voluntad, y que nuestros corazones se afirmen en la verdad revelada en las Escrituras. A ti toda gloria en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como recordarán, este capítulo 12 hasta el 14 nos va a venir hablando de los dones que conocemos como los dones espirituales o los dones que el Espíritu Santo da, pero a su vez nos hace una recapitulación de los dones ministeriales, algunos de ellos que encontramos en Efesios 4, versículos 11 al 12. Y esta recapitulación nos las dio a nosotros en el versículo 29 de lo que acabamos de leer. Sin embargo, el objetivo de Pablo en este capítulo 12, después de todo lo que hemos venido hablando a lo largo del estudio de la preciosa carta a los Corintios, la primera carta, tiene el objetivo de establecer orden y traer corrección a la iglesia. Recordemos que esta carta está dentro del canon bíblico. Eso significa que si está dentro de aquellos libros considerados como inspirados por Dios y que por lo tanto son libros que en los primeros 3 siglos se establecieron por los primeros padres de la iglesia y herederos de la verdad revelada en las Escrituras, que consideraron establecer dentro del canon bíblico, nos encontramos por lo tanto con la iglesia naciente, con las enseñanzas y con los principios que Dios estableció para su iglesia desde el principio. Algo que nosotros debemos recordar es que las cartas paulinas son cartas normativas. Eso significa que tienen el propósito de traer dogma, enseñanza, doctrina, y que por lo tanto para nosotros el entender y reconocer lo que Pablo escribe aquí por inspiración del Espíritu Santo a la iglesia, en extensión también nos compende a nosotros el obedecer y observar la práctica correcta de esta instrucción. Así que, al llegar a nosotros al capítulo 12, llegamos al tema de los dones espirituales, algo que ya vimos la semana pasada hasta el versículo 11, que hicimos un repaso de cómo operan los diferentes dones, hablamos acerca de o la continuidad o el cesar de estos dones, o la manifestación o no de estos dones. Hablamos de que han cesado los apóstoles, que han cesado los profetas y que por lo tanto la intensidad y manifestación de los dones ha menguado, pero que a su vez creemos que si Dios lo considera, el don puede seguirse manifestando. Sin embargo, hermanos, ahora, a partir del versículo 12, va a utilizar o a centrarse el apóstol Pablo en la enseñanza práctica de los dones. Es decir, de nada nos serviría a nosotros el considerar tener un don si esto no edifica a los que están a mi lado, si esto no bendice a la iglesia. Es muy importante entenderlo porque Dios diseñó a la iglesia como un cuerpo y creo que todos nosotros lo entendemos, por lo menos aquellos que hemos estudiado un poco de la escritura, podemos discernir que la iglesia es un cuerpo, un organismo vivo conformado por todos los creyentes y que por lo tanto Dios ha depositado de su gracia, ha dado y repartido dones, más allá de la gracia común que ha dado a toda la humanidad. La gracia común es lo que nos permite ver excelentes músicos, artistas y demás, de gente. Pastor, Solo está silenciado su audio. Así es. Ok, ¿me escuchan ahora? No sé qué está pasando con mi computadora esta noche, pero una disculpa, por favor. ¿Me escucharon todo lo anterior? No, pastor. Los artistas. Ah, hasta artistas. Ok. Perdónenme de verdad, hermanos, una disculpa. Bien, les hablaba yo acerca de la gracia común que nosotros nos encontramos o nos damos cuenta que existe en el mundo a través de los artistas, músicos y demás, pero que esto no tiene nada que ver con los dones espirituales, porque el hecho de tener talentos naturales, que es parte de la gracia común que Dios ha dado a este mundo y que es parte de la evidencia de la imagen de Dios en el ser humano, por el otro lado tenemos que darnos cuenta que a la iglesia le ha repartido y le ha dado dones
con el propósito de edificación. Ahora, la edificación no es egoísta y no es meramente centrada en uno mismo, sino en todos los demás, como un cuerpo. Qué importante es entender esto, porque entonces vamos a comprender que el llanero solitario cristiano no existe, que no existe aquel que es explícitamente necesario para que la obra de Dios avance, porque al final Dios se sirve de nosotros, pero no nos necesita. Eso es algo que debemos de entender, porque es parte de los principios de la soberanía de Dios, el saber que el atributo de aceidad, por si lo quieren anotar, aceidad es la cualidad de un ser de depender única y exclusivamente de sí mismo. Es autosuficiente. Por lo tanto, es un atributo que solo Dios tiene. Él no necesita absolutamente nada para ser quien es. No necesita de nosotros para ser feliz, no necesita de la creación para no sentirse solo. Tantos argumentos que en ocasiones hemos llegado a escuchar incluso de los púlpitos. Pero algo que sí podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, es que Dios en su soberanía y en su gracia ha dado dones a los hombres. La semana pasada hablábamos, y esto solo lo estoy recapitulando por aquellos que no estuvieron la semana pasada, hablábamos acerca de cómo se manifiesta la Trinidad. En el versículo 4 encontramos al Espíritu, en el 5 tenemos al Hijo y en el verso 6 tenemos al Padre, que nos está hablando de los dones repartidos dentro del cuerpo de Cristo. Hablamos ya acerca de los dones, dones de interpretación, dones de revelación, dones de poder. Ya explicamos que, por ejemplo, el tema más controvertido y que vamos a abordar en el capítulo 14, que son las lenguas, ya explicamos que son lenguajes, dialectos o idiomas que tienen comprensión y que por lo tanto aquel que tenga el don de lenguas es aquel que tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo, en dado caso, de poder hablar un idioma, un lenguaje o un dialecto que sí tienen entendimiento y comprensión, aunque quien lo habla no lo puede comprender, aunque debe pedir en oración poder entenderlo. Es también lo que la Escritura establece. Por eso, y en resumen, por si alguien no escuchó esto, es el siguiente. Si todos aquí hablamos el mismo idioma, que es en este caso el español o el castellano, entonces no hay necesidad de la operación o la manifestación de ese don. Ese es el punto. Entonces, es muy raro que el don opere en el día de hoy, pero no estamos negando el que pueda llegarse a operar, porque no podemos negar que el Espíritu Santo sigue en su iglesia y que Él puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Y en ningún momento en las Escrituras, bajo el pacto de la gracia o la era de la iglesia, dice que el don va a desaparecer. Cuando la iglesia ya no esté presente como tal, el don va a desaparecer, eso nos queda claro. Pero mientras tanto puede llegar a manifestarse una vez más, si el Espíritu Santo lo considera pertinente y dos, según las instrucciones bíblicas que nos deja el apóstol Pablo en esta carta. ¿Por qué creemos que los dones como por ejemplo lenguas y demás, no son del uso exclusivo de los apóstoles? Porque en este caso Pablo está escribiendo a una iglesia gentil y les está dando el orden de la instrucción del uso de los dones. Por lo tanto, Pablo no le está escribiendo a los otros apóstoles cómo deben operar los dones, sino a una iglesia gentil donde los dones se estaban manifestando. Entonces, digámoslo así, que los dones estaban manifestando en medio de una iglesia llena de hombres y mujeres pecadores igual que tú y que yo, donde el apóstol Pablo lo único que hizo con la dirección del Espíritu Santo fue instruir y traer orden al uso y operación de los dones. Bien, también explicamos que al ya no existir apóstoles y profetas, cesan o merman o menguan la intensidad de la manifestación de estos dones, porque en su principio, en el primer siglo, este tipo de señales y maravillas tuvieron la intención de confirmar el evangelio y el llamado apostólico de cada uno de ellos. Mas ahora, y sobre todo 19 siglos después, nosotros vivimos por fe y no por vista. No es necesario que tengamos que ver ese tipo de señales para que nosotros vengamos a los pies de Cristo. Nosotros venimos a los pies de Cristo por la locura de la predicación, porque el Señor nos ha conocido desde antes, nos llamó, nos santificó, nos glorificó en Él. Entonces, hermanos, nosotros entendemos que la salvación no depende de un milagro o de una señal, sino del poder de Dios para salvar a través de la predicación de la palabra de Dios.
Eso es lo que entendemos hoy. Bien, entonces, a partir del versículo 12, una vez que ya habló y concluye en el verso 11, que es el Espíritu Santo quien reparte los dones como Él quiere, es decir, no se trata solo de que tú quieras tener un don, puedes pedir un don, pero no significa que Dios te lo vaya a dar. El Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, pero te lo puede dar si la motivación en tu corazón es correcta. Sin embargo, lo hemos explicado y una vez más lo decimos. Dios puede usarte probablemente una, dos o muchas veces si Él le place, supongamos en imponer manos sobre enfermos y que estos sanen. Pero eso no significa a su vez que todos por los cuales tú vas a orar van a sanar. Eso es lo primero. Y dos, tampoco significa que si Dios sanó a alguien, lo ha salvado. No tiene que ver una cosa con otra. Salvación no es lo mismo que sanidad, o sanidad no es lo mismo que salvación. Y pusimos el ejemplo de los 10 leprosos. Los 10 fueron sanos y solo uno, el que regresó a darle gloria a Cristo, fue salvo. ¿Ok? Bien. Porque así como el cuerpo es uno, estoy en el verso 12 y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, uno solo, así también Cristo. Nos está identificando el apóstol Pablo como un solo organismo, como un cuerpo que no tiene división, que no está fragmentado, que camina con un mismo objetivo, con un mismo propósito. ¿Cuál es? La gloria de Dios, la exaltación de Cristo y la expansión del reino de los cielos a través de la proclamación del evangelio. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene una misión sobre esta tierra y hemos sido equipados, capacitados con los dones que Dios nos ha dado precisamente para cumplir con ese objetivo. Pero, ¿qué somos nosotros? Un cuerpo. No estamos en contienda los unos con los otros, sino que caminamos con un mismo propósito. Ahora, en esto yo no me estoy metiendo en que si hay falsas doctrinas, falsos maestros y demás. Los que somos de Cristo, lo somos. Y lo somos porque fuimos comprados por la sangre del Cordero de Dios. Independiente de si eres reformado o bautista o carismático, independiente de eso, ya en cuestión ya de meternos a doctrinas y demás, eso es otro asunto. Lo que quiero aclarar es que el cuerpo de Cristo está de alguna manera considerado dentro de todo lo que es cristianismo. Ahora, si ustedes me preguntan, pastor, entonces esto es ecuménico, no, yo no estoy diciendo que un católico romano sea mi hermano en Cristo, yo no estoy diciendo eso, ni tampoco estoy diciendo que un mormón o que un testigo de Jehová, que porque hablen de Jesús, son mis hermanos en Cristo. Claro que no, pero tenemos que entender que sí hay hermanos en Cristo, en las diferentes denominaciones cristianas, que sí han nacido de nuevo y que aunque están probablemente en error doctrinal, que aunque están bajo un engaño, eso no significa que no sean parte del cuerpo. Quiero dejarlo en claro, hermanos, porque la salvación no es por ser reformado, la salvación es por estar en Cristo. Eso es algo que no debemos perder de vista, hermanos, y tenemos que tener mucha compasión y misericordia de aquellos que no creen de la misma manera que nosotros, porque recordemos, la salvación proviene de Dios y Él salva a pesar de nosotros. Si yo enseño que Dios elige y salva por soberanía y que Él produce el querer como el hacer y en respuesta por el don de fe que Él me dio, yo respondo, bueno, y si Dios salva a través de esa verdad bíblica, gloria a Dios. Pero si Dios le plació salvar porque repetiste una oración de fe, pues también gloria a Dios. Finalmente Dios se valió de los medios, pero al final el evangelio está ahí. Una manera es correcta, la otra no, pero Dios no depende de eso. Si Dios dependiera de nosotros realmente para salvar, sería esto un caos. Pero gloria a Dios que una vez salvos, Él nos va guiando a la verdad. Él nos va guiando en su camino. Bien, hermanos, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Este verso, hermanos, y no voy a profundizar en él en cuanto a qué es un judío y qué es un griego y qué son esclavos, qué son libres. Creo que tenemos el suficiente entendimiento para esto. Lo que quiero abordar es el ministerio bautizador del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. El Espíritu Santo, digámoslo así, tiene el ministerio de poder injertar, bautizar, sumergir, integrar a todo creyente espiritualmente en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Este ministerio no existía en el Antiguo Testamento.
El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo convencía de pecado en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo no bautizaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ese ministerio que él tiene, que inicia en Hechos capítulo 2, llegó una vez estuvieran establecidas las bases para poder dar inicio al nuevo pacto. Es decir, el ministerio bautizador del Espíritu Santo solo pudo venir hasta que todo el plan redentor se cumpliera, es decir, la ascensión de Cristo. Primero tuvo que venir, tuvo que morir, tuvo que ser sepultado, tuvo que resucitar y después tuvo que ascender. Antes de eso, el Espíritu Santo, por supuesto, estaba desde Génesis 1:1, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre ha estado presente. El Espíritu Santo, aun cuando la iglesia se vaya, en el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo va a seguir en la tierra, pero la gracia especial y ministerio bautizador del Espíritu se vuelve a ir. Es lo que quiere decir Pablo a los tesalonicenses cuando él se ha quitado de en medio. Entonces, hermanos, ¿qué queremos decir con esto? Que el ministerio que tiene el Espíritu Santo es un ministerio específico para la era de la iglesia. Y normalmente yo entiendo que el movimiento o la escatología reformada es amilenial. Normalmente es así, pero normalmente es así porque es la línea escatológica que maneja el catolicismo romano, porque es la línea escatológica que tenía Martín Lutero como un monje agustino. Sin embargo, las escrituras a nosotros nos dejan ver, y sobre todo ya las señales que cada vez más, y no somos sensacionalistas, no somos hollywoodenses tampoco, pero las señales que nosotros vamos viendo es que las escrituras van apuntando hacia que las cosas no van a mejorar, sino todo lo contrario, que las cosas cada vez van a estar peor en ese sentido, y va a llegar un momento que la existencia de la iglesia en esta tierra será insostenible. Cuando llegue ese momento, bueno, ya nos daremos cuenta si es pronto o no, pero el punto, hermanos, es que el ministerio del Espíritu Santo cesará en sentido de bautizar creyentes en el cuerpo de Cristo. Es importante esto porque me estoy metiendo ya en temas todavía más profundos, pero una de las verdades bíblicas que lamentablemente el milenialismo busca rechazar es los pactos que Dios hizo con Israel y el pacto abrámico, por ejemplo. El pacto que Dios tiene con Abraham como nación, no como la promesa en Isaac, sino la descendencia geográfica, de la descendencia étnica de Israel. El hecho de que Israel aún tomará posesión de su tierra. El punto, hermanos, aquí es que la línea milenial, es decir, amilenial significa, no significa sin milenio, aunque el término es sin milenio, ellos sí creen en el milenio, pero la postura amilenial explica que el milenio se cumple espiritualmente y que no son 1000 años literales. Para poder nosotros justificar que los 1000 años no son literales, tendríamos que alegorizar el texto. Tendríamos que espiritualizar el texto y entonces ya no sería un texto literalista. Por supuesto, y sobre todo Apocalipsis, libro que estamos estudiando los días miércoles, quienes tengan la oportunidad de acompañarnos, pues hay mucho simbolismo, claro que sí, claro que hay mucho simbolismo, pero eso no significa que todo sea especulativo y que todo sea alegórico. Y hay que entender esto, hermanos, porque de lo contrario estaríamos, por ejemplo, diciendo, si la iglesia tendrá que atravesar por la gran tribulación y todavía comparecer al juicio para entonces ser separados las ovejas de los cabritos y demás, la pregunta soteriológica, es decir, la pregunta en términos de salvación sería la siguiente. Si tenemos que ir y comparecer a eso, ¿cómo es que hoy puede ser real y palpable la justificación en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo si todavía tendría yo que ser juzgado para saber si sí o no? Entonces,
El juicio al cual comparecerá la iglesia es el tribunal de Cristo. Y ese tribunal es donde serán juzgadas nuestras obras, pero para recompensa o pérdida de galardón, no de salvación. Esto es algo importante. Entonces, nosotros tenemos diferentes elementos a los cuales llamamos obras. Unas de ellas son madera, heno y hojarasca, elementos combustibles, que al ser probados con fuego serán quemados. Por el otro lado tenemos piedras preciosas, plata y oro, que al ser probados con fuego son refinados y purificados y permanecen. Entonces el apóstol Pablo, y eso lo explicamos en esta carta, cuando comparezcamos y sean probadas estas obras, entonces aquel que edificó con obras humanas, egoístas, vanagloriosas, pues todo eso va a ser quemado, aunque será salvo, así como por fuego, explica Pablo. Es decir, no pierdes salvación, pero sí pierdes recompensa. Porque si nosotros, mis amados hermanos, por el otro lado dijéramos en la posición amilenial, y creo que ya me salió un poco el tema, pero probablemente les interese, en la posición amilenial, nosotros encontraríamos que en Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, estaríamos diciendo que las 5 insensatas y 5 prudentes, bajo esa posición escatológica, estaríamos diciendo que no toda la que es verdaderamente iglesia sería salva, sino solo la que se llenó del Espíritu Santo, por decirlo así. Entonces, como lo hemos explicado, el regreso de Cristo, todo lo de las bodas del Cordero y demás, se tiene que ver desde la perspectiva bíblica. Y la perspectiva bíblica, según su contexto directo, es que es una boda al estilo judía. Y la boda judía implica que la novia tiene un cortejo, es decir, 10 doncellas vírgenes que la acompañan en su ceremonia de nupcias. Es decir, las 10 vírgenes no son las que se van a casar. Las 10 vírgenes son el cortejo que acompañan a la novia. Esa es la representación de una boda judía. Eso significaría entonces que las 10 vírgenes representan al Israel de la gran tribulación, que al salir de esa prueba, los que salgan justificados por la sangre del Cordero, se les concederá ser convidados a las bodas. Por eso en Apocalipsis encuentras que dice, bienaventurados los convidados a las bodas del Cordero. Si tú te vas a casar, no te tienen que invitar a la boda, tú eres el que se casa. La novia no tiene que ser invitada, la novia contrae nupcias. Entonces, si nosotros perdemos de vista la perspectiva de una boda al interpretar todo este evento, estamos perdiendo de vista lo que Jesús quiso decir con los eventos futuros. Ahora, ¿en qué momento, qué día, cómo será? Bueno, no podemos especular, ni dar día, ni dar hora. Eso, claro, nos queda evidente por las escrituras. Pero las señales que estamos viendo anticipan que Cristo vuelve pronto. Eso sí podemos estar seguros. Y por lo menos, como dijo Pablo, por lo menos nuestra redención está más cerca que el día que creímos. Amén. Bien, hermanos. Entonces continúa el apóstol Pablo, y perdón por todo este comercial, pero creo que era importante mencionarlo. Hablando del cuerpo de Cristo, comienza a hacer una analogía con el cuerpo natural del ser humano. Hablando de, por ejemplo, el oído, el ojo, el pie, el codo, acerca de la nariz o el olfato. Y empieza a hacer una serie de preguntas, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice el verso 14. Y agrega la frase además, o sea, es como para aclarar. El cuerpo no es un solo miembro. Y entonces dice, si el pie dice, no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no es del cuerpo, la respuesta es no, claro que eres parte del cuerpo. Como, oye, si yo no soy pastor, entonces no soy parte del cuerpo. O, oye, si yo no soy alguien que está al frente de algún ministerio, no soy parte del cuerpo. A veces podríamos llegar a preguntar, oye, si yo no soy parte del grupo de alabanza, o si yo no soy de los de evangelismo, ese tipo de preguntas que a veces podemos llegar a hacernos. Oye, ¿eso significaría que no soy cristiano, que no soy parte del cuerpo? No, la respuesta es sí, claro que eres parte del cuerpo y eres parte útil, porque lo hemos explicado. Los dones y talentos que Dios te dio son para la edificación de los demás.
Y los dones y talentos que los demás tienen son para la edificación tuya. Somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Y por eso Pablo está abordando esto de una manera tan natural como explicarlo con un cuerpo humano. El oído necesita la boca necesita la nariz, las manos necesitan a los pies los pies necesitan a la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el enfoque. Sin embargo, una vez que ha hablado esto, la pregunta o concluye el verso 17 diciendo, si todo el cuerpo fuese ojo, por ejemplo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Así que esto nos recuerda una cosa, para que con toda humildad reconozcamos en toda mansedumbre que es muy probable que no tendremos los dones que otros tengan, ¿verdad? Y que no vamos a ser usados como otros están siendo usados. Pero aquí más bien viene el hecho de que te asegures de poner por obra y en uso para la edificación del cuerpo lo que sí has recibido. Porque muchas veces nos detenemos, mientras yo no sirva en esto o no haga lo otro, entonces me siento en la banca, por decirlo así. Y estaríamos menospreciando lo que Dios sí nos ha dado. Y lo poco o mucho o lo que tú consideras pequeño, Dios te lo dio para edificar al cuerpo. Digo, si lo preguntas, pues a todos nos gustaría predicar como los grandes reformadores, ¿verdad? O nos gustaría predicar como en tiempos actuales como un John MacArthur o este tipo de predicadores, pues yo creo que a todos nos gustaría, pero no todos podemos ser él. Entonces, con lo que Dios nos ha dado, glorifiquemos a Dios, sirvamos al Dios vivo con temor, con temblor, con reverencia, para edificar al cuerpo. Y no menosprecies lo que Dios te dio, porque escucha, Él te lo dio. Y si proviene de Dios y te lo dio a ti, es porque Él consideró que tú administrarías correctamente eso que te ha sido dado. Entonces, aprécialo, valóralo. Sirve a Dios con todo tu corazón, hermano, hermana, con eso que Dios te dio. Valóralo, valóralo. Mas ahora, entonces, verso 18, Dios ha colocado, ¿qué cosa? Los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, porque fuera de Cristo y separados de Él nada podríamos hacer, pero los acomodó como Él quiso. No es como nosotros queremos, una vez más. No es malo que anhelemos los dones, ¿verdad? Es como cuando enseña a 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, cuando habla de los ancianos o de los obispos o pastores. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Bueno, claro, qué bueno que anheles, qué bueno que quieras, pero también como dice Pablo en aquel capítulo de 1 Timoteo 3, pero mire que aquel que desea esto cumpla con estos requisitos. De la misma manera aquí, nos está diciendo el apóstol Pablo ahora a través de la carta a los Corintios, que es el apóstol, perdón, que ha sido el Espíritu Santo quien ha puesto a cada miembro del cuerpo en el lugar donde él quiso. En otras palabras, Dios te colocó en el lugar donde él consideró que debes de estar. ¿Qué sucede entonces si menospreciamos eso? Entonces, ¿cómo voy a alcanzar, llegar a servir de otra manera, de otra magnitud, vamos a ponerlo así, si no estoy siendo fiel en lo poco? Por eso el Señor nos lo enseña. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y podríamos agregar lo que enseña Santiago, pero Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros no valoramos y no apreciamos lo que Dios nos ha concedido, el Señor no nos va a dar una mayor responsabilidad. Piensa en tus hijos. Si tú a tu hijo o a tu hija le encomiendas una tarea y no la cumple, ¿cómo le vas a dar algo que tenga ahora mayor responsabilidad? Si en lo poco no lo pudo hacer. Es algo similar. Entonces, es como aquel, probablemente alguien aquí diga, bueno, pues yo tengo la oportunidad de que mi hijo siga mis pisadas, mi camino en el negocio, en el trabajo, y pues que se esfuerce, pero si no lo valora,
Imagina que tú tienes un negocio por el cual has trabajado 20, 30, 40 años, lo hiciste crecer y demás, y de pronto llega tu hijo y pues tú lo primero que piensas es, mi hijo es quien debe de atenderlo y encargarse de ello, porque pues él ha visto cuánto he amado y me he esforzado por este trabajo, y de pronto tu hijo te dice, está bien, yo lo tomo, pero a la vuelta de un par de años ya está en la quiebra, lo perdió todo porque no le interesó. Bueno, a veces esa es la actitud que nosotros tomamos, despreciando lo que Dios nos ha dado. Así que no olvidemos, mis amados, que lo poco, mucho, grande o pequeño que Dios te dio, te lo ha dado el Espíritu Santo y te colocó donde Él consideró necesario. Porque si todos fuéramos un solo miembro, imagínense que todos fuéramos mano, pues ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 19. Pues no habría cuerpo, hermanos. Seríamos un ser deforme, no tendríamos forma. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ahora, esto, hermanos, el apóstol Pablo no nos está hablando un misterio donde digamos, oh, oye, y probablemente yo esté por ahí en la zona del codo. No, hermano, no se trata de descifrar qué parte del cuerpo eres, porque no es el enfoque que el apóstol Pablo está solo usando aquí un ejemplo hipotético para darnos un principio espiritual. Sí somos un cuerpo, pero no es una cuestión de, oye, a lo mejor ya alcanzo a hacer la uña del dedo chiquito del pie. No, no se trata de eso, hermano. O, no, pues si predicas como Juan Calvino o como Charles Spurgeon o como MacArthur, a lo mejor y te toca hacer un dedo. No, hermanos, no se trata de eso. Solo está usando una referencia para poder entender que todos nos necesitamos, pero que la organización, el orden que le ha sido dado al cuerpo proviene de Dios. Por eso, sobre todas las cosas le ha sido dado a la iglesia Cristo como cabeza, para que Cristo organice, guíe, establezca, conduzca y edifique su iglesia como a él bien le plazca. Él edifica su iglesia y nosotros somos colaboradores de Dios. Gloria a Dios que se nos ha concedido hacer eso y ser parte de esto. Pero una vez más, Él es el que edifica, Él es el que da el crecimiento. ¿Recuerdan los primeros capítulos de esta preciosa carta? Capítulo 2, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo, yo de Pablo. Bueno, ¿acaso está dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Entonces, Pablo tiene que lidiar, y vamos a verlo así, con pensamientos infantiles, pero también con pensamientos presunciosos que unos pensaban ser mejores que otros. Y hermanos, eso no debe de ser así. Y esto nos lo enseña Santiago también en su carta. No debe haber jactancia, no debe haber acepción. Todos somos uno e iguales en Cristo. Oficios diferentes, roles diferentes, autoridades diferentes, sí. Pero todos somos igualitos en Cristo Jesús. Por lo tanto, el que seas pastor o el que seas un recién convertido en el día de hoy no te hace ni más ni menos acepto ante Cristo. Esto es el enfoque de poder entender lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está diseñado para colaborar, unido. Esto comienza desde el seno del hogar. Comienza desde el no dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No lo dije de ustedes, así dice el texto, ¿ok? Y la palabra del Señor, por lo tanto, nos está diciendo que el cuerpo fue diseñado para estar unido. Tú no te sales de tu casa y dejaste el codo, ¿verdad? No dejaste el brazo. Ay, se me olvidó el hombro, ahorita vengo. No, siempre estamos unidos, hermanos. Tampoco el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, estoy en el verso 21. Ni tampoco la cabeza a los pies. Pues yo no los necesito a ustedes. Pues la cabeza podrá pensar a dónde ir, pero si no tiene pies no puede andar. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Yo pienso, por ejemplo, no suelo dar ejemplos usando mi persona, pero lo voy a aplicar de la siguiente manera. Pensemos, bueno, pues el pastor Luis es el pastor en X iglesia y pues llega el día domingo y pues ya están acomodadas las sillas y bueno, no siempre fue así, en muchos años nos tocó hacerlo también, ¿verdad? Pero bueno,
Ahorita ya supongamos llegas, está todo acomodado, están los servidores de esta área, los servidores de lo otro, ya se hizo limpieza y todo lo demás. Bueno, hermanos, yo no podría hacer el día domingo, supongamos las transmisiones del discipulado y las prédicas y demás, si el resto de los servidores no estuviera haciendo su parte. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo llegar y hacerlo todo. Entonces, todos nos necesitamos, todos trabajamos para un bien común. Y no significa que, el que está allá enfrente predicando es más importante que los demás. No, porque todos nos necesitamos. Ese es el punto, hermanos. Y perdón que use este ejemplo hablando de mi persona, pero creo que sirve como para aterrizar la idea. Y por eso es que todos nos necesitamos y al considerar esto, no debemos menospreciar el servicio que otro hermano está realizando. Es decir, como diciendo, pero eso de limpiar un baño, o eso de prender la computadora o el proyector, o acomodar sillas, cualquiera lo puede hacer. Bueno, sí, pero se necesita y no por eso es alguien inferior o menor o de menos valor o de menos utilidad en el cuerpo de Cristo. También se necesita, hermanos. Entonces, creo que es importante, interesante hablar todo esto, hermanos, porque el contexto que Pablo nos está presentando aquí es desde la perspectiva de los dones. Y esto quiere decir que de nada nos sirve tener los dones si no somos nosotros capaces de poder entender que todos somos iguales y que por lo tanto todos nos necesitamos. El camino más excelente del cual va a hablar en el versículo 31 es precisamente el amor que vamos a abordar en el capítulo 13. Porque, una vez más, podemos tener muchos dones, podemos tener muchas cualidades, podemos tener muchas características y ser excelentes oradores y predicadores y escudriñar y tener la sabiduría de todo esto, pero si no somos capaces de entender que somos un cuerpo, de nada va a servir. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, ¿verdad? Bueno, creo que entendemos a qué se refiere, las cuestiones íntimas del cuerpo. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro o higiene, porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Y no solo se jacta en su presencia en cuestión de decir, Señor, yo merezco ser salvo, no, sino, Señor, yo merezco ser usado y ser llamado el ungido tuyo o el gran siervo del Señor. No, hermanos. Por eso Jesús fue muy claro cuando él habló con sus discípulos diciendo, vosotros no queréis que os llamen rabí. Es decir, ustedes no quieren que los llamen maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Para que no se levantara Pedro diciendo, yo soy el mero mero, o Juan, o Esteban, o Jacobo, o en su momento Pablo. No, hermanos, es para que ninguno se jacte, sino para que todos reconozcamos que nos necesitamos los unos a los otros. Y probablemente, hermanos, en este momento están pensando, bueno, ¿y esto de qué tanto me puede servir? ¿Qué beneficio tiene en mi vida el saber que Dios nos ha hecho un solo cuerpo y demás? Bueno, precisamente, hermanos, porque mientras estemos de este lado de la eternidad, nosotros tenemos el objetivo de servir a Dios. Y cuando estemos del otro lado también. Pero, mientras tanto, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, su palabra y los dones para saber cómo podemos servir. Yo creo que todos aquellos que llegamos a la iglesia en algún momento es, bueno, ¿y aquí qué se hace? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué se trata todo esto? Nadie llega sabiendo ser creyente, ¿verdad? Piensa en el momento cuando el Señor salvó tu vida. Tú no llegaste y dominabas la escritura y sí, los dones y esto. No sabías nada de eso. Fuiste orientado, fuiste guiado. Entonces, todos necesitamos entender que estamos en un proceso de crecimiento y madurez hasta llegar a la estatura y la medida del varón perfecto, a la medida de plenitud de Cristo. ¿Esto es para qué? Para que no haya desaveniencia, verso 25 en el cuerpo, sino que los miembros todos, hermanos, según el diccionario, todos es todos.
para que todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, me preocupo por ustedes, se preocupan por mí. Nos preocupamos unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esto me encanta, hermanos, porque solemos nosotros pensar, pobre del hermano, pobre de la hermana, pues la está pasando mal, pues que Dios le guarde, Dios estará con él, pues que descanse en el Señor. No, ¿cómo diseñó Dios? Como un cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues si yo me lastimo y tengo una herida, pues con los miembros que tengo fuertes y sanos, pues trato de curar la herida, ¿verdad? Es por instinto. Es más, te cortas inmediatamente, tratas de hacer algo para evitar el sangrado. Es un ejemplo. Entonces, yo no puedo ver a un hermano o una hermana que está sufriendo y hacerme el desentendido. Caminar o pasar de largo como diciendo, pues yo no sé nada de esto, yo tengo mis propios problemas. Esto es importante, hermanos, porque la vida práctica del cristianismo es en esto se nota, donde hay empatía en el dolor, en el sufrimiento de las personas. Miren, nosotros podemos detenernos por un momento y abrir las escrituras y dar una exposición teológica. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué erudición de mensaje! Ok, pero aterrízalo. Tráelo al corazón, a la práctica. El que está ahí al lado necesita ayuda. ¿Qué vas a hacer con toda tu teología? Ese es el punto, hermanos. Eso es a lo que tenemos que aterrizar. Y tenemos que regresar a ser iglesia en ese sentido. A tener amor los unos por los otros, compasión los unos por los otros, para no jactarnos. Así que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Quién se duele? Todos. Todos. Entonces, si en tu corazón, hermano, hermana, que estás escuchando esta noche, dices, honestamente, yo he tenido indiferencia ante el dolor ajeno, es tiempo de corregir. Es tiempo de cambiar eso, hermanos. Es tiempo de darse cuenta que el mundo entero no gira alrededor de ti. Es más, es tiempo de darte cuenta que todo, si es que gira en algo, es alrededor de Cristo. Y si un miembro recibe honra, no digas, ay, yo lo hubiera hecho mejor, yo podría hacerlo mejor. ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella? No, si alguien es honrado, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, porque la iglesia no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no podemos conducirnos con egoísmo, con soberbia, con jactancia, con arrogancia, con presunción. La iglesia es un ser que debe ser humilde, manso, quebrantado, sometido, que busca y ama la justicia. Por eso aclara el versículo 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra Cristo, cuando sale de nuestras bocas, tiene que venir una reflexión. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo hablaba Cristo? ¿Cómo actuaba Cristo? ¿Cómo respondía Cristo? Y entonces entenderemos lo que implica ser su cuerpo, lo que implica el comportamiento y la conducta que Dios espera de nosotros. Recuerden, no debemos buscar la aceptación del mundo, sino la aceptación de Dios. Tenemos que ser hallados fieles en la palabra. Y Dios nos está pidiendo a nosotros, por lo tanto, recordar que debemos ser el cuerpo de Cristo, porque eso somos. Es el énfasis que está dando Pablo en el versículo 27. Y vuelve ahora a decir, parece, oye Pablo, ¿y no te cansas de repetirlo? Y pues hermano Luis, tú también no te estás cansando de lo mismo. Es que hay un objetivo en todo esto, que no olvidemos quiénes somos. Que no olvidemos que sin Dios estamos perdidos. Que no olvidemos que Él es el que hace la obra, que Él es el que salva, que la gloria solo es para Cristo, hermanos. Ese es el punto. Así que, y aún nos puso, ahora dice, en la iglesia, primeramente apóstoles. Bueno, entendemos quiénes son los apóstoles. No tengo tiempo para entrar en que quién sí, quién no, cuándo terminaron, los requisitos y demás. Pero bueno, entendemos que hoy en día no hay apóstoles de Jesucristo. Sí hay apóstoles a las iglesias. ¿Qué significa eso? Misioneros, enviados, hombres y mujeres que salen al campo misionero a predicar la palabra del Señor. Esos son enviados
que si quieres utilizar la palabra griega es apóstolos. O sea, al final son un enviado, es un apóstol, pero los apóstoles de Jesucristo son los que están en la Biblia, nada más. Y son los 12 que él escogió, cayendo uno y después confirmando el Espíritu Santo, no Pedro en Hechos 1, sino el Espíritu Santo, que el sucesor real de Judas Iscariote fue Pablo. Porque no pueden haber 13. Por ahí del capítulo 21, Apocalipsis, nos habla de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y dice que tienen los nombres de los 12 apóstoles, no dice de los 11 ni de los 13. Y lógicamente no va a tener ahí el nombre de Judas Iscariote. Pero tampoco está el de Matías. ¿Y por qué me puedo atrever a decir eso? Porque en ningún registro histórico dentro del canon de las Escrituras, Jesús le dio la instrucción a Pedro que él eligiera al apóstol. Al apóstol que iba a suceder o a ser el sucesor. Ahora, podríamos pensar, pero echó suertes. Sí, echó suertes. Pero si te das cuenta y eres un poco analítico, te vas a dar cuenta que los primeros 8 capítulos de 28 capítulos de Hechos tiene su enfoque en los primeros apóstoles, su enfoque en la vida de Pedro, y que del capítulo 9 hasta el final todo es Pablo. Mi pregunta es, ¿y dónde quedó Matías? Ahora, lo que hizo Hechos capítulo 1 fue demostrarnos, y por eso yo creo que Dios lo permitió, esto es algo que yo estoy especulando, no lo puedo manejar dogmático, pero creo que Dios lo permitió para que quedara el registro de los requisitos para ser apóstol. Y los requisitos son los 3 que menciona Pedro. Ahí sí, haber estado con Cristo desde el bautismo de Juan el Bautista, haber entrado y salido con los apóstoles y haber sido un testigo ocular de la resurrección. Esos 3 requisitos eran para ser apóstol, cosa que había 2 ahí que cumplían, uno llamado Dídimo el justo y otro que era Matías, y bueno, escogían a Matías por las suertes que echaron. Pero más adelante, Hechos capítulo 9, creo que todos recordamos que ahí está la conversión del apóstol Pablo. Y pues Cristo mismo se le reveló, se le manifestó, se le presentó el Cristo encarnado, Cristo vivo. Y el evangelio que él recibe, como lo enseña a los Gálatas, dice, yo ni lo recibí de carne, de sangre, yo no lo recibí de ningún hombre, sino de Jesucristo. Y además él explica que cuando él visita Jerusalén a los apóstoles, dice que nada nuevo le comunicaron, sino que confirmaron que a él también se le había dado el evangelio. Entonces es claramente evidente que el Espíritu Santo de manera sobrenatural permitió que, aunque no estuvo presente con Jesús desde el principio, ni caminó con los apóstoles, se le concedió el requisito más importante, ser testigo del Cristo resucitado. Entonces, en el capítulo 15 de esta preciosa carta nos vamos a dar cuenta cómo es que Pablo mismo dice, yo soy el último como un abortivo hasta el final, y que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Bien, hermanos, fue segundo comercial del día, una disculpa. Entonces, cuando estamos viendo esto, nos habla de los profetas, luego nos habla de los maestros, tanto apóstoles, profetas como maestros los encontramos en Efesios 4, 11 al 12. Y siempre hemos explicado que ahí hay no son 5 ministerios, normalmente decimos los 5 ministerios, y hasta ponemos la mano así, decimos que el dedo más largo es el apóstol porque va al frente y demás, ¿no? Ese tipo de cosas se dicen. Pero si ustedes analizan Efesios 4, 11 y 12, dice, y a unos puso como apóstoles, y a otros como profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Ese último es un 2 en 1. No es que sean 5, tampoco son 4, sino que hay un 2 en 1. Maestro pastor o pastor maestro es uno solo. Porque el don de enseñanza, sí están los dones generales de Romanos 12, pero
El don de pastor solo está en los dones ministeriales. Y tú no puedes decir, no estoy diciendo, tú no me puedes decir a mí, sino tú no puedes decir que alguien es pastor sin ser maestro. Eso sería incongruente, como decir, pues es que él es futbolista, pero no tiene sus tachones de fútbol, sus tacos de fútbol, según el país donde estés. Entonces, pues no tiene coherencia, por decirlo así. Entonces, el pastor maestro es un solo versículo, es un solo ministerio. Y aquí está resumiéndolo al decir, lo tercero maestro se está implicando también los ancianos. Luego ya habla de los dones que nos mencionó en el versículo 9 y 10, que habla de los milagros, después las sanidades, los que ayudan. Fíjense, el don de ayuda aparece en Romanos 12 de los dones generales. Los que administran también son de los dones de Romanos 12. Es decir, en el versículo 28, Pablo, que fue el que escribió por inspiración las 3 listas de dones del Nuevo Testamento, que recuerden que están en Romanos 6, 1 Corintios 12 y Efesios 4, son las 3 listas de dones que encontramos en el Nuevo Testamento. Aquí él está mezclando todos en un solo versículo. ¿Y por qué? Porque él reconoce que todo esto proviene de Dios, finalmente. Y vamos a la conclusión, mis amados, porque nos queda un minuto y dice así. Y son preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué responderíamos? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Aquí, si hay algún pentecostal carismático, perdón, pero ¿hablan todos lenguas? No. ¿Y qué se enseñan esas denominaciones? Que si no hablas lenguas no eres salvo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo dijera que si alguien no habla en lenguas no ha sido salvo, estaría contradiciendo al apóstol Pablo en este versículo. Y pues yo me imagino que el apóstol Pablo es mejor teólogo que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿interpretan todas las lenguas? Tampoco. Estas preguntas que hace Pablo, y que es la conclusión del capítulo 12, es para llevar a la reflexión de que al final entonces todos nos necesitamos, porque no todos tenemos todos los dones. Si alguien tiene todos los dones, bueno, por supuesto fue Cristo. Y quien caminó seguramente con todos los dones, aunque operaron en su momento según la necesidad, seguramente fue Pablo, hermanos. ¿Y por qué? Para poder explicar cómo operan. No estamos diciendo que él estuviera al nivel de Jesús, que quede claro, no se preste a malas interpretaciones. Lo que estamos diciendo es que Dios le concedió conocer la operación de los dones y que se manifestaran a través de él para que él pudiera enseñar. Y entonces, ya que llega a esta conclusión, nos dice, procurad pues los dones mejores. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros podemos buscar el que los dones operen en nosotros. ¿Pero cómo? 1, pidiéndoselo al Señor. 2, teniendo motivos correctos para el uso de ese don. Y 3, sabiendo que puede o no puede llegar. Simplemente te está dando la pauta de procúralo, hazlo, búscalo. Mas yo, ahora dice aquí, os muestro un camino aún más excelente. Pablo, pero ¿qué puede ser más excelente que hablar en lenguas, que sanidades y milagros? Pues eso lo vamos a aprender la próxima semana. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que pasen una excelente noche. Gracias por su tiempo y una disculpa por las fallas técnicas. Eso es para que se vea que es en vivo. Que Dios los bendiga y que pasen una muy bonita noche. Gracias de verdad a todos por su tiempo. Saludos a California, Arizona, a Alemania, a Pachuca, México, Veracruz, Tulancingo, allá en Chihuahua, igual mi hermano Hugo, que Dios les bendiga también. Gracias a todos por estar Bendiciones, aquí. pastor, gracias. Adiós, Luis. Adiós, hermanos. Saludos a todos. Gracias. Buenas noches. Que Dios los Bendiciones. bendiga. Gracias y paz, hermanos, a todos. Gracias. Noches.